Pues yo soy Mercedes Orihuela, actualmente y desde hace muchos años me ocupo de las obras depositadas por el Museo del Prado fuera de la institución, pero antes de esto yo vine aquí cuando tenía una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a hacer mis prácticas de museología, que entonces eran imprescindibles para poder trabajar en un museo. Era un año de prácticas gratuitas, pero que te ayudaban a conocer la institución. Y esto me remontó al año 75 seguramente, ¿no? Luego estuve trabajando aquí con contratos, becas y un largo etcétera. O sea, desde el año 75 con regularidad viniendo hasta casa, y a partir del año 82, conservadora en plantilla, y me sigo dedicando a lo mismo, lo que llamamos el Prado disperso de forma poética, que en realidad son las obras que el museo ha depositado desde 1872 en diferentes instituciones de Madrid, de las ciudades y algunas veces lugares no tan grandes como una ciudad, y después en algunas de las embajadas españolas en el exterior. Estando en el Consejo, don Diego Angulo, que había sido director, mi profesor, y el director del Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, me dijo: usted no va a venir aquí mañana y tarde al Consejo, no, usted por las mañanas se va a ir al museo, va a ir a la biblioteca, va a ir aprendiendo cómo funciona eso, y bueno, pues luego ya veremos. A mí me hizo mucha ilusión venir a trabajar al museo, fundamentalmente porque a qué historiador del arte no le interesa venir al Museo del Prado, aunque sea como diletante o aprendiz. Me gustó mucho, la verdad. La verdad es que tuve, bueno, mucho interés. Empezamos viendo en la biblioteca las fotos antiguas, ordenándolas, e inmediatamente después nos hicieron ir a almacenes para ver lo que había, y empezamos pues a ver los cuadros. Tiene 3 procedencias, como sabéis, pero bueno, fundamentalmente la colección real, después el Museo de la Trinidad, las cosas nuevas que se iban comprando. Pues no había un número de catálogo unificado. Cada uno tenía su número de catálogo en función del inventario de la colección de la que viniera, ¿no? Y aquello era un lío, pues difícil para nosotros, pero poneros en el caso del fotógrafo, que le pedían reproducciones del 525 y tenía que ver si era de una colección o si era de otra. Entonces empezamos a unificar el número a partir de la numeración a la que llegó el catálogo entre 1910 y 1972, que era un 3000 y tantos, y a partir de ahí hicimos unas tablas de equivalencias en las que el 3280 correspondía a la colección real con el número 2325. El 3281 correspondía al Museo de la Trinidad con el número T, lo que fuere. Y eso fue lo primero que yo hice en este museo, sí, que luego ha sido, creo, bastante útil, la verdad. Sí recuerdo que me emocionó mucho cuando don Diego me dijo: no, usted aquí todo el día, no, vaya al Prado y vaya aprendiendo, eso sí. Pero cuando entré en los almacenes yo no recuerdo una emoción especial, sino trabajo puro y duro y sistemático, la verdad. En el año 78 se creó un equipo que iba a seguir las obras que estaban depositadas en diferentes instituciones. No éramos de plantilla, nos pagaba el Ministerio de Educación a través de la Comisión Científica y Técnica. Todo esto surgió a través de una denuncia de partidos extraparlamentarios en época del director José Manuel Pita Andrade, en el que decían que habían desaparecido 7000 pinturas del Museo del Prado de las que estaban fuera. Aquello era un delirio, entre otras razones, porque ahora, a estas fechas, después de compras y adquisiciones, vamos sobre el 8000 y pico de catálogo. Pero la Fiscalía, hoy General del Estado, antes llamaba Fiscalía del Reino,
aceptó la denuncia de esos partidos extraparlamentarios y se creó una comisión de trabajo que íbamos por todas las instituciones madrileñas con 2 policías designados precisamente por la propia Fiscalía, que nombró también un fiscal especial para hacer estas averiguaciones. Levantábamos acta de todo lo que había, también de lo que faltaba, y la investigación a nivel nacional la realizó el propio fiscal designado, se llamaba José Raya, y escribió a todas las instituciones en función de las listas de obras en depósito que había, que nosotros le facilitamos, y no era lo mismo que les escribiera al Prado, sino que les escribiera al fiscal. Todos contestaron y mandaron las fotografías. Éramos un equipo de 3 personas que trabajábamos, íbamos con la policía. Una era Mercedes Rollo Villanova, todas contratadas, y la otra de la Espinós, que luego se fue a trabajar al Museo de Valencia, sí. Luego también participaba Rocío Arnáez, un poquito, que digamos que era como la madre superiora en esos momentos de la biblioteca. El museo tenía documentado absolutamente todo lo que ha salido fuera, o bien por reales órdenes en época de la monarquía, o bien por órdenes ministeriales, y desde luego absolutamente todos los recibos de entrega de las piezas. ¿Qué es lo que ocurría cuando empezamos a hacer las visitas con el fiscal? Que algunas de las instituciones no habían sido visitadas por los técnicos del Prado igual en 100 años. Ellos pensaban que esas obras no eran un depósito sino un regalo, y hubo que sacarlos de su error, como es lógico. Incluso había instituciones como el Tribunal Supremo, se me ocurre ahora, que habían querido ser visitadas por algunos de los patronos y les habían dicho que no, porque ¿qué hay del Prado aquí? Pues no hay absolutamente nada. Pues mire usted, tienen esto, esto y esto. Saco a colación el Tribunal Supremo porque sufrió un pavoroso incendio en 1915 y se destruyeron gran parte de las obras que tenían y algunas de las depositadas, pero no existía una relación exacta de todo lo que había, con lo cual ha habido algunos cuadros que hemos encontrado después y que en principio teníamos como que se habían quemado en el Tribunal Supremo. Es decir, no había unas listas exactas para cotejar. Y antes de haber un incendio, pues lo que hubo fue una rapiña directamente, y luego han aparecido cosas al cabo de muchos años, o bien en anticuarios, o bien en otros museos. Algunos de ellos de una entidad grande los habían recortado y los habían vendido por piezas. Cuando la investigación se terminó, el fiscal nos hizo llegar una copia de todas sus investigaciones, y su informe fue que lo que faltaba había sido provocado por la situación histórica de este país, en el sentido, estamos hablando de 1872, si se echa una miradita a la historia, no solamente ha existido la guerra civil, sino otras cosas, ¿no? Y en lo que se refiere a las embajadas de España en el exterior, pues algunas de las piezas han sucumbido por las bombas en Berlín, o la embajada entonces en San Petersburgo con la Revolución del 17. Él decía que faltaban de las 7.000 que decían los partidos extraparlamentarios, pues no llegaban a 200, y la mayor parte de las veces motivadas por este tipo de circunstancias tan trágicas, ¿no? A partir de esa documentación empezamos a elaborar lo que realmente sabemos que hay, que existe, y lo que está sin localizar, que es una frase que utilizamos porque nunca sabremos si los vamos a encontrar o no. Tenemos experiencia de haber encontrado algunas cosas, y los que tenemos pruebas que están definitivamente destruidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ayudada por restauradores o por quien se prestaba voluntario, pues yo me he dado la vuelta a España en varias ocasiones para constatar que están, dónde están, cuál es su estado de conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Servicio de Depósitos lo que ha hecho ha sido facilitar absolutamente
la investigación. Ahora es muy sencillo porque le das al botoncito del SAC y te aparece todo. Pero cuando yo me enfrenté con esto, no os lo podéis imaginar el caos que era, ¿no? Realmente había habido una persona en su momento, que fue precisamente Pérez Sánchez también, que en los años 60 fue encargado por el patronato para hacer estas investigaciones en relación con las obras en depósito. Hicieron una serie de fichas y demás, pero tampoco era completa. Primero, porque todavía no se nos había venido encima el Museo de Arte Moderno, que eso en el año 71 fue tremenda la fusión, ¿no? Porque la documentación del Prado está muchísimo más, puedo decir, homologada o sensata que la del Museo de Arte Moderno, que era mucho más caótico, ¿no? Y segundo, porque lo que estaban preparando era una exposición sobre la pintura italiana del siglo XVII. Prestaron mucho más interés a los depósitos, especialmente de pintura italiana, fundamentalmente por levantar esos depósitos de sus sitios si tenían que venir a la exposición o si se tenían que quedar de forma definitiva. Pero luego ya la sistemática fue, como os he dicho antes, a partir de la investigación de la Fiscalía, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora, sinceramente, después del trabajazo que ha sido, esto va como una seda ya. A partir de ahí también, con un proyecto de Pérez Sánchez, que había prometido para conseguir el estatuto de organismo autónomo en el año 85, empezamos a hacer el inventario informatizado, con los Olivetti aquellos, de las obras existentes en el museo y por supuesto las de fuera, que ya lo teníamos, ¿no? El inventario de la colección real, el inventario del Museo de la Trinidad, el inventario de nuevas adquisiciones, el de los tapices, los cartones de tapices. Pues no sé si me dejo alguno más, pero es posible que sí. Y entonces empezamos uno por uno. Yo trabajaba codo con Pérez Sánchez y una de las ordenanzas de dirección, María Merino, fue la persona encargada de pasar a máquina todos los asientos de los inventarios, que los poníamos en la columna de la izquierda, y luego en la columna de la derecha poníamos la situación actual, dónde estaban, el número de catálogo actualizado y demás, y luego una fotografía pequeñita en medio que nos proporcionaba el fotógrafo del museo, que era Carlos Manso. Total, que el año 96-97 habíamos liquidado los inventarios de las colecciones originarias, ahí paramos, en diciembre del 96. Y, como digo, con María, que fue, vamos, una gran trabajadora, las cosas como son. Y luego ya a partir de ahí todo ha sido mucho más fácil. En cuanto al servicio de depósitos se refiere, han cambiado los medios, las leyes también. Nosotros mismos forzamos, según nuestra experiencia, el primer decreto que se hablaba sobre legislación de obras en depósito, que lo firmó el rey Juan Carlos en Baqueira Beret, no se me olvidará nunca, creo que en el año 81. A partir de ahí, cuando se publicó la Ley de Patrimonio, años más tarde, en el año 97, se regula también en ese decreto, aunque no es única y exclusivamente dedicada a los depósitos, pero también se regula, desde mi punto de vista, considerablemente inferior que el anterior, era un poco más laxo, la verdad. Y bueno, pues ya por lo menos tenemos un apoyo jurídico en el que tirar para adelante, ¿no? Que nuestra investigación de las obras en depósito ha sido la primera que se hizo, quizá por la más numerosa, pero ha sido la imagen en la que se han fijado todos los museos españoles que tienen depósitos. Cuando se hizo esta revisión de depósitos que os citaba, que el patronato nombró a Pérez Sánchez para que lo hiciera, fue a Santiago de Compostela a recuperar las obras,
y se encontró en la catedral cosas tales como que algunos de los lienzos, en concreto la batalla de San Marcial de Aparicio, pues estaba tapando una de las ventanas, ¿no? Y cuando se los quiso traer, pues el cabildo se puso un poco de manos y tuvo que llamar a la Guardia Civil. Cuando llegó aquí, la pobre batalla de San Marcial es como un paquete enorme de cenizas, porque ya os podéis imaginar la entrada de las palomas, las gaviotas. Nos ha pasado, ya digo, un poquito de todo, a mí o a mis antecesores, y les pasará a mis sucesores si esto sigue igual, ¿no? A lo largo de todas las visitas que hemos hecho para revisar las obras en depósito, nos ha ocurrido de todo. Desde buscar en un determinado convento de Madrid una determinada obra que no aparecía y que nos ha dicho la Madre Superiora, ¡ay, a ver si va a ser esa que le regalamos al dentista, que le quitó una muela a Sor Fulanita! Bueno, pues nada, inmediatamente lo pusimos en conocimiento de la policía, pero la verdad es que no ha habido manera humana de encontrar al dentista, ni porque tampoco sabían quién había sido, ¿no? Ni de constatar que esa obra efectivamente se la habían dado al dentista o la habían vendido para arreglar el torno que se les había caído, yo qué sé. Un día viendo subastas en el Reino Unido, en Londres, pues nos llamó mucho la atención un bodegón de Bartolomé Montalvo. Es un pintor segoviano que está a caballo entre el 18 y el 19, que lo vendían en una sala de subastas. Vuelta a avisar a la policía y descubren lo siguiente. Esa obra, el Prado, mejor dicho, el Museo de Arte Moderno, la había depositado en la Escuela Normal de Magisterio de Córdoba, edificio que tiraron. Y edificio que, al ser derruido, antes, mejor dicho, dijo el director a los empleados, cojan ustedes lo que quieran, que vamos a tirar el edificio. Una señora de la limpieza se llevó el cuadro a su casa. Andando el tiempo, la familia lo puso en conocimiento de un anticuario de Málaga o de Torremolinos, que era inglés, y por eso apareció en una venta en Inglaterra. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues muy sencillo, por las leyes internacionales, y ellos no querían líos, directamente pues devolvieron la obra, y la obra la tenemos aquí en la colección. Nosotros teníamos un depósito en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo vimos tal que hoy, y a la semana que viene fuimos a hacer unas fotos. Y el cuadro, los dos cuadros no estaban, mejor dicho. Pues señor, pues estaban aquí en el Palacio de Viana. Entonces empezamos a averiguar, y entonces había un diplomático de plantilla que era el que controlaba muebles, ornamentos y un largo etcétera en las embajadas. Pues acababan de comprar el edificio de la Embajada de España en Caracas, una casita individual que está dentro de una urbanización del Country Club, y se había llevado los dos cuadros que estaban en el ropero y un cuadro que era propiedad del entonces ministro, que era Marcelino Oreja, sin contar con él. La que se lió fue de tamaño natural, como os podéis imaginar. El hombre ya no volvió a ocuparse de esas cosas. Crearon un área de patrimonio que tiene un poquito más de control, pero nuestros cuadros, que eran un depósito al Ministerio de Asuntos Exteriores, están todavía en la Embajada de España en Caracas. Y están bien, ¿eh? No hace mucho que los hemos visto. Los cuadros que están en Cuba llegaron con la dominación española a la Diputación General de Cuba, que estaba en Santiago, ¿eh? Como fueron los de Puerto Rico o como fueron otros tantos. Los de Puerto Rico, cuando la independencia, hubo tiempo para embarcarlos y que entrasen por la provincia de Cádiz. Pero los de Cuba, cuando
Estalló la revolución y después la independencia en 1898 no se sacaron de la Diputación de Santiago de Cuba y esos cuadros fueron enajenados por el nuevo gobierno, de la misma forma que el nuevo gobierno se quedó con los edificios y con todo lo que recordaba la dominación española de los siglos anteriores. Pero los enviaron a un museo de Santiago de Cuba y ahí están con un hermoso cartel a la entrada que dice: estos son los cuadros procedentes de España que fueron enajenados por el gobierno cubano durante la independencia, y un largo etcétera. Allí están, pensamos que estarán todos, sí. Llevamos tiempo buscando una obra que se depositó en el Ministerio de Trabajo cuando no estaban todavía en los nuevos ministerios. Estaban, digamos, en tiempos de la República, cuando estaban Interior y Trabajo en el edificio que hay Amador de los Ríos, que hoy solamente es Ministerio del Interior, ¿no? Llevábamos tiempo buscando un cuadro inmenso, que era una huelga en Vizcaya. Obviamente el Ministerio de Trabajo, durante el gobierno de Franco, no tenían un gran interés en tener expuesto una huelga en Vizcaya. En 2002, 2004, por ahí, la oficial mayor del Ministerio de Trabajo dice: oye, hemos estado buscando un repostero para poner en la escalera y mira por dónde hemos visto, al intentar desarrollar, lo que pone V Cutanda. Digo: quietos, no toquéis, que vamos inmediatamente. Lo desenrollamos con el concurso de los restauradores, estuvo Eva Perales, Lucía Martínez Valverde, y resultó que era el inmenso cuadro que se ha restaurado y que hoy lo tenemos aquí en el museo porque levantamos el depósito y nos lo trajimos. En la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que está alojada en la Plaza de la Villa, en lo que es la Torre de los Lujanes, buscando las obras que había ido una que representaba la prisión de Riego, del general Riego. Como sabéis, una figura histórica discutida en determinadas épocas de este país. Incluso cuando sonaba el himno de Riego les podían dar los 7 ataques, ¿no?, a los miembros del gobierno, y entonces, como no interesaba tenerla, se enrolló y se puso en un patio cubierto, como son todos los patios castellanos, con soportales en los 4 frentes, pero ahí a la intemperie. Y entonces, cuando fuimos, encontramos el cuadro, pero se había podrido y había desaparecido toda la parte de arriba, con lo cual Vicente Borrás, que queda, es una sucesión de piernecitas con sus correspondientes calzados. Pero bueno, ahí lo tenemos en nuestros almacenes como testigo histórico. Podría contar 2 ejemplos encontrados en la Sala de Subastas Durán. Uno de ellos es una obra de Escalante, Juan Antonio Frías y Escalante, un pintor madrileño del 17, que pertenece a una serie que hizo sobre la Eucaristía. Creo que son Abraham y Melquisedec, si no recuerdo mal, teóricamente destruidos en el incendio del Tribunal Supremo de 1915. Bueno, pues no, salió a la venta, conservaba su número de inventario, se reclamó y directamente, bueno, ya sabéis que si se actúa de buena fe y se saca a la venta por parte de los herederos, casi siempre hay que indemnizar al propietario que intenta venderlo de buena fe, porque está absolutamente convencido de que era de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, de quien corresponda. Y nos ha pasado también con un cuadro de José Uría que representa el arco del rey Casto en la Catedral de Oviedo, que ese procede de un depósito que hizo el Prado al Gobierno Civil de Barcelona en 1905. Estoy hablando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como también vivía ahí el gobernador civil, me imagino que cuando se fuera o cuando se muriese, la familia, vamos a organizar nuestras pertenencias, se llevaron ese cuadro también, y al cabo del tiempo, porque igual, pues fíjate, en 1905, pongamos que se ha encontrado en el 2000,
Pues han pasado 100 años de generación a generación y llega un determinado momento, bueno, pues vamos a vender esta pieza que era del abuelito o del bisabuelo. Se recuperó de la sala de subastas también por mediación con intervención de la policía, y ahora mismo está en depósito en el Museo de Bellas Artes de Oviedo. Pues creo que era el sitio ideal para que estuviera. O sea que de vez en cuando nos aparecen cosas. Hace poco nos ha aparecido también un Carlos de Aes, que en origen estaba depositado, creo que en el Gobierno Civil de Málaga, lo han encontrado también en una colección particular. Pues estamos también en contacto con la brigada de la policía que se ocupa de robos de obras de arte, y ellos se miran todos los catálogos de las salas de subastas. Nosotros les mandamos lo que nos falta y alguna cosilla hemos encontrado, sí. La mayoría de las veces no sabes ni lo que estás buscando. Quiero decir, hay cuadros que se han enviado en épocas en donde no existía la fotografía, ni tan siquiera teníamos referencias. A mí me gusta contar el episodio del Instituto Politécnico de Pontevedra, del cuadro que teníamos referencia pero no sabíamos cómo era, que se llamaba La posición probable del globo antes del diluvio. Ahora jugamos con una ventaja. Los cuadros que han salido del Prado, del Museo de Arte Moderno, llevan un número pintado, o bien en el ángulo inferior derecho, en el ángulo inferior izquierdo, que es el número del inventario del que proceden. Y en el caso de los que faltaban, pues procurar identificar lo que llevábamos puesto. Pero en el caso de la posición probable del globo antes del diluvio, no sabíamos qué podía ser. Y mira lo que es. Creo que era Francisco Díaz Carreño el autor, no estoy muy segura, pero es una nena rubita con el pelito así como media melena, subida en un taburete, metiendo la mano en una pecera que tenía su madre colocada encima de un estante. Obviamente, como no llega, hace esfuerzos, se le va a caer la pecera encima, con el pez incluido. Posición probable del globo, la pecera, antes del diluvio, el agua que le va a caer a la nena. Decidme si no es complicado. Pero es que en el 19 los pintores son ocurrentes y ponen a veces unos títulos muy peculiares. Claro, estamos hablando de muchos años, de un país con una historia muy conflictiva. Hablamos desde 1872 hasta nuestros días, ¿no? Pues hemos tenido desde guerras carlistas, dictaduras, guerras civiles y todo lo que sea menester. Con lo cual, estos ejemplos que doy un poco límite, pero hay que tener en cuenta que podría ser considerablemente peor. Vamos, una destrucción total y absoluta. ¿Qué no ha sido? Pues yo mantengo la teoría de que hasta los años 70 y pico del siglo XX en este país no ha habido un gran interés ni por la pintura ni por las ventas de esa pintura en los anticuarios, lo cual quiere decir que cuando ves un cuadro colgado forma parte del mobiliario general y ni tan siquiera te molestas en saber ni de quién es, de cuándo vino, ni qué demonios hace ahí, ¿no? Eso, que sin duda sería reflejo de la incultura general, por lo menos para la, no sé si conservación, pero sí para la supervivencia de los bienes depositados por el Prado, pues nos ha venido bastante bien, las cosas como son. Cuando yo entré en el museo era un ambiente muy familiar, muy poca gente, nos llevábamos bastante bien, y no me estoy refiriendo solamente a los técnicos, sino vigilantes, restauradores, la dirección. Había un proyecto común y todo el mundo, en la medida de sus posibilidades o de su puesto de trabajo, pues participaba de ese proyecto. Éramos poquísima gente. Lo que más había entonces, obviamente, era personal de sala, que entonces se llamaban vigilantes, y había personal de cafetería, luego ya la cerraron. No había contratas para ninguno de los servicios, todo se desempeñaba por empleados del museo, hasta las señoras de la limpieza eran de plantilla, ¿no? Muy poca gente que hacía de todo
y con un gran interés y un gran cariño hacia la institución. El museo podía permitirse ser un museo con ese ambiente familiar, pues porque eran otros tiempos, ahora sería absolutamente imposible, claro. En aquellos tiempos sí, ahora desde luego que sería absolutamente impensable. Cuando yo entré aquí, creo recordar que el director era Javier de Salas, porque don Diego Angulo, que había sido director, había dimitido por cuestiones, digamos, económicas. Él quería tener sus dineros y demás para que el museo funcionase y la verdad es que le daban muy poco. Él dimitió. Entonces, el director pasó a ser el que era su director, Javier de Salas. Y luego nombraron de subdirector a Alfonso Pérez Sánchez, que era profesor de la Complutense entonces. En época de Javier de Salas tenía mucha vinculación con el gobierno de Franco, etcétera, aunque tenía muy buenas relaciones. Él había sido diplomático, había estado como agregado cultural en Londres, era sobrino nieto de don Pablo Bosch. Quiero decir, él tenía mucha habilidad para zafarse de los compromisos políticos. Y luego se jubiló Javier de Salas, supongo que a los 70, y nombraron director a José Manuel Pitandrade, también catedrático de universidad, que estuvo aquí, si no recuerdo mal, desde abril del 78 aproximadamente hasta la llegada del Guernica al Casón del Buen Retiro, que sería octubre del 81 quizás, porque se empeñaron en subir el precio de la entrada y él no estaba de acuerdo y dimitió. Después nombraron director a alguien ajeno al mundillo de la historia del arte, con lo cual aquí pues tampoco se le recibió muy bien. Luego no hizo tan mal papel, porque dejaba hacer por lo menos, que era musicólogo, historiador de la música, Federico Sopeña. Como Pérez Sánchez no estaba de acuerdo, pues dimitió y se fue a su facultad. La subdirectora pasó a ser Manuela Mena. Y luego, en el año 82, con la llegada del gobierno de Felipe González, se nombró a Pérez Sánchez, y también por interés de los empleados del museo, que así lo reclamaron, director del museo. Hasta, si no recuerdo mal, el año febrero del 91, puede que sea, o 92, cuando se declaró la guerra de Irak, la primera, porque firmó un manifiesto oponiéndose a la decisión del gobierno de que España participase en esta guerra. Y luego estuvimos unos meses sin dirección. Bueno, hay que tener en cuenta que el Prado es como un transatlántico en medio del mar, que con dirección o sin ella sigue navegando, las cosas como son, ¿no? Y lo realmente importante que le pudo ocurrir a esta institución fue precisamente el no depender de los vaivenes políticos ni de los gobiernos, como en esos primeros años en los que yo tuve que estar, claro, porque se llegó a un acuerdo que todavía está vigente entre los dos partidos mayoritarios, que eran ahora el Partido Popular y el Partido Socialista, de no injerencia por parte de la política en las actividades propias del museo. Y sinceramente desde entonces el museo funciona un poquito mejor, la verdad. ¿En qué consiste hacer bien mi trabajo? Dedicación total y plena, física y mental, quiero decir. Tú te ibas a Galicia y te ibas 15 días y te recorrías en coche absolutamente todas las instituciones depositarias, con todo lo que eso implica de cansancio, de esfuerzo mental, de abandono de tu casa y de tu familia, o sea, montones de cosas. Pero sinceramente yo era lo único que pensaba que tenía que hacer para poder hacer el trabajo que hemos hecho. Yo no sé si estará mejor o peor, pero bueno, dedicación total.
a todos los niveles. Así que eso es lo que creo yo que hemos hecho en esta casa. Miguel Zugaza es una de las personas más hábiles que yo conozco, sin ir en detrimento de su capacidad mental, que era buena, pero lo que tenía fundamentalmente era un ojo excelente para las negociaciones, consecución tanto de exposiciones como económicas y un largo etcétera. No creo que haya otra persona con esa habilidad, sinceramente. De hecho, él se empeñó en que yo no me jubilase, ¿no? Y yo dije, mira, llego a la edad, me voy, y me dijo, oh, ni se te vaya a ocurrir, ahora mismo vamos a ver si encontramos alguna solución. Gracias a ese empeño llegamos a un acuerdo gracioso y en eso estamos. Teóricamente, si yo quiero seguir en esta situación, pues sería hasta 2020. Pero bueno, si decido que no, pues tampoco pasará nada. Digo yo, no sé si pasará algo. Cuando tú tienes 30 o 40 años, te piensas que cuando te llega la hora de la jubilación vas a echar todo de menos. Pero cuando ya tienes unos cuantos más y estás en puertas, piensas que, bueno, tú has hecho lo que has tenido que hacer y ahora lo que interesa es no abandonar o no tener relación ni con la gente ni todo eso, pero sí cambiar de forma de vida, no tener que dedicar aquí de 8 a 7 de la tarde. Siempre hay cosas que hacer. La gente me dice, oh, pues podías escribir un libro con anécdotas, historias del museo. Pues no lo sé, a lo mejor sí, según me pille. No sé, hay muchas cosas que me gustan mucho. Me gusta la pradera de Goya, me gusta el Antonello de Messina, me interesan mucho los bodegones españoles. Y para mí, los dos mejores pintores que hay en el Prado, y creo que dentro de la historia del arte, son Rubens y Velázquez. Sí, no, vendré a verlos. Tendré una idea romántica de la situación, vendré a ver a la gente, a desayunar, pero claro, te quitas unos problemones encima que yo creo que también te lo mereces. Te lo mereces. No creo que me cueste excesivo trabajo. No, creo que no. Creo que no, ya he trabajado mucho yo en esta casa.